Hola de nuevo. Vamos a intentar aclarar las ecuaciones de la recta a partir de un ejemplo numérico. Un ejercicio diría algo así como ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 3 con la dirección del vector u 4, 5. Sabemos que es un vector porque tiene esta flechita aquí arriba. Bien, empezamos. Y empezamos escribiendo o bien esta estructura de aquí, x igual a y igual a más lambda, a la que vamos a llamar ecuaciones paramétricas, o mejor aún, escribimos la estructura x menos partido por igual a y menos partido por, a la que vamos a llamar ecuación continua. Este es el primer momento clave del vídeo de hoy. Yo, cuando quiero una ecuación continua, en mi cabeza veo esta estructura. Y las pocas veces que voy a querer una ecuación paramétrica, en mi cabeza veo esta otra estructura. Digo que las pocas veces porque ambas son totalmente equivalentes y para un ejercicio siempre voy a preferir esta. Bien, ¿cómo se rellena esta estructura? Vale, pues para rellenar esta estructura lo que tengo que hacer es fijarme en el punto 2, 3 y poner el 2 con la x y el 3 con la y. Aquí o aquí. Si es en la paramétrica sueltos, como términos independientes, si es en la continua, en el numerador. Los escribo. 2 ahí o ahí y 3 aquí o aquí. Y luego fijarme en el vector y ponerlo, sus componentes aquí o aquí, es decir, como coeficientes de la lambda o como el denominador. Así o así. Lo relleno. Ni que decir tiene que esto no se va a hacer a colorines en un ejercicio. Solamente he decidido poner los colorines aquí para que se vea bien la estructura de la ecuación continua o de las ecuaciones paramétricas si nos hicieran falta. X menos punto partido por vector igual a y menos punto partido por vector. Bien. ¿Y cómo sé yo si me van a pedir una ecuación general o una ecuación explícita? Bien, lo pondrá en el ejercicio. O más adelante yo os iré explicando en qué momentos necesito una o la otra. Lo más importante ahora mismo es que si necesitara una ecuación general, lo que tiene que haber en mi cabeza es quitar denominadores, quitar paréntesis, todo a un lado, igualar a 0. Eso es lo que tiene que haber en vuestra cabeza. Es decir, si yo os digo esta ecuación la quiero en forma general, lo que tenéis que hacer es esto. Pero esto es álgebra en estado puro. Quiero decir,
Olvidaros de todo lo que está alrededor. Mirad solo aquí, imaginaos que estáis en segundo de eso y seguid estas instrucciones. Vosotros solos. Parad el vídeo un momentito y hacedlo. Supongo que lo que habéis hecho a vídeo parado es el 5 pasa para acá multiplicando, el 4 pasa para acá multiplicando. Es decir, 5 por x menos 2 es igual a 4 por y menos 3. Bueno, como alternativa habéis puesto denominador común, habéis quitado los denominadores y habéis llegado exactamente al mismo sitio, en el que tenéis 5x menos 10 igual a 4y menos 12. He quitado denominadores, he quitado paréntesis y ahora voy a pasar términos aquí y aquí, obteniendo 5x menos 10 menos 4y más 12. Al pasarlo todo a un lado, en el otro me queda el igual a 0. Normalmente se ordena primero la x, luego la y y por último el término independiente. Esta estructura que tenéis aquí y que, como habéis podido fijaros, no ha necesitado de ningún tipo de teoría, simplemente seguir estas tres instrucciones, se llama ecuación general. Bien, pues ya está, no hay más que hacer. Y si os preguntabais, ¿de dónde sale este 5, este menos 4 y este 2? No hace falta, han salido ellos solos. Si en vez de pedirnos la ecuación general nos hubieran pedido, en vez de esta ecuación general de aquí, la ecuación explícita, lo único que yo hubiera memorizado es explícita significa despejar la Y. Bien, ¿y de dónde despejo yo la Y? ¿De aquí o de aquí? Respuesta es exactamente lo mismo y me va a llevar exactamente al mismo lugar. De momento, como lo normal es que para llegar de aquí a aquí no tengáis esta, vamos a empezar por aquí. Pero insisto, os dejo como prueba que si despejáis esta Y aquí, vais a llegar al mismo sitio que si la despejáis arriba. Es decir, tenemos x menos 2 partido por 4 igual a y menos 3 partido por 5 y lo que vamos a hacer es, para despejar la y, vamos a pasar este 5 para acá multiplicando y obtenemos 5 por x menos 2 partido por 4 igual a y menos 3, 5x menos 10 partido por 4 más 3 es igual a y, y esto no suele dejarse así. Esto normalmente se escribe así. Si lo habéis hecho vosotros y lo habéis hecho de otra manera, no os preocupéis. Lo que importa no es la cantidad de pasos que dais para pasar de aquí a aquí. Lo importante es que despejéis la Y. Despejar la Y. No 4y igual, sino y igual. Bien,
Normalmente, si hubiéramos estado en segundo de la ESO o incluso en tercero de la ESO, esta estructura nos habría valido perfectamente. Pero, por algún motivo que todavía no he explicado, en cuarto, cuando tengamos esta estructura, vamos a separar la fracción por el más y vamos a escribir la parte donde no está la Y despejada de esta manera, como suma de fracciones. Y la parte que tiene la X, además, esta X, en vez de escribirla aquí, la vamos a escribir así. Bueno, ni que decir tiene, somos todos conscientes de que ese 2/4 debe ser simplificado. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Algebraicamente ninguna. Es exactamente lo mismo. Pero preferimos esta estructura de aquí, preferimos esta escritura a la que vamos a llamar ecuación explícita, porque me va a aportar un montón de información. En primer lugar, la información que me va a aportar va a estar muy relacionada con lo que veíais en segundo y en tercero en el tema de funciones lineales. En segundo lugar, estos dos números que aparecen aquí tienen una importancia básica y aportan un montón de información sobre esta recta. Al coeficiente de x, a este 5/4, lo vamos a llamar pendiente. Y al término independiente, al 1/2, lo vamos a llamar ordenada en el origen. Estos nombres deberían sonaros ya. La pendiente es una medida de la inclinación de la recta y la ordenada en el origen es una medida de la altura de la recta. Bueno, en realidad sabemos que no se debería llamar ordenada en el origen, sino ordenada del origen. Si dibujamos esta recta, es una recta que va a pasar por la ordenada, por la Y 1/2. El 5/4 me va a dar una medida de si la recta tiene esta inclinación o esta o esta. Bien, cuando decíamos estos años que la pendiente es una medida de la inclinación de una recta, no decíamos nada más porque nos faltaba una herramienta básica, que es la trigonometría. 5/4 es la tangente del ángulo que forma R con el eje de abscisas, con el eje de las X. Esta información pendiente y ordenada en el origen la tenéis aquí en este cuadro de texto. El coeficiente de la X, M, se llama pendiente y es la tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje de las X. Y N, que se llama ordenada en el origen, que está sin escribir porque se da por supuesto que recordabais este nombre. Bueno, pues llegados a este punto, en el que todo esto está aclarado, nos damos cuenta de que solo nos queda esto de aquí.
Pero antes de pasar a ello, vamos a insistir en una cosa más. ¿Cuántas ecuaciones distintas de la recta hay en esta página? Respuesta, una sola. Pero si hay una, dos, tres y cuatro y cada una tiene un nombre diferente. Sí, pero fijaros bien que en realidad no son cuatro ecuaciones diferentes, sino que son todas la misma ecuación escrita de cuatro maneras diferentes. Es decir, en realidad no son las ecuaciones paramétricas, sino la ecuación de la recta en forma paramétrica, o la ecuación de la recta en forma continua, o en forma general, o en forma explícita. Son la misma ecuación escrita de cuatro formas diferentes. Por historia se suelen llamar ecuación general en vez de ecuación en forma general, que es más cómodo. Dicho lo cual, vamos a darnos cuenta de que una recta además de quedar determinada por un punto y un vector director, como en la hoja anterior, puede quedar determinada por ejemplo, dos puntos. Vamos a poner un ejemplo. Recta que pasa por los puntos P, vamos a poner 1, 4 y Q, que va a ser, por ejemplo, 6, 9. Si yo en el plano represento estos dos puntos, 1, 4 que estará más o menos por aquí y 6, 9 que estará más o menos por aquí, va a haber con la regla una única recta que pasa por estos dos puntos. ¿Cómo represento yo a esta recta matemáticamente? Bien, pues el truco es el siguiente. Construyo el vector PQ y lo uso como U en la ecuación continua. Es decir, PQ. ¿Cómo se hacía el vector PQ? Era primera menos primera, 6 menos 1, y segunda menos segunda, siempre al revés, de derecha a izquierda, 9 menos 4. Tengo entonces 5, 5. Y ahora solamente tengo que coger el vector P, perdón, el punto P y el vector PQ y utilizar la ecuación continua que tenía esta estructura x menos partido por igual a y menos partido por, y ahora solo cojo el 1, 4 y lo pongo aquí, y ahora solo cojo el 5, 5 y lo pongo aquí, el vector. Importante, muy importante, no liarse. Aquí siempre va un vector,
Esto es un punto. No se os ocurra copiar el 6 y el 9 y mezclar puntos con vectores. Es lo peor que podéis hacer. Si volvemos un poquito atrás, vemos entonces que esto que os acabo de contar es lo que tenéis aquí escrito. Y esta flecha se corresponde a hacer esto y sustituir aquí. Y por último, va a haber una forma todavía más de describir una recta, a la que voy a llamar ecuación punto pendiente. Y me va a permitir llegar hasta aquí, hasta la ecuación explícita, sin más que, como siempre, despejarla ahí. La situación es la siguiente. Si yo sé un punto y la pendiente de la recta, lo que tengo que hacer es simple, sencilla y llanamente utilizar la ecuación punto pendiente cuya estructura va a ser y menos es igual a y menos punto x menos punto y aquí pendiente. Y menos igual a pendiente por x menos. Voy a dejarme una línea en blanco y vamos a poner el ejemplo numérico. Recta que pasa por P4, 7 con pendiente M igual a 2. Bueno, pues lo único que voy a hacer es escribir y menos es igual a x menos y ahora relleno. Punto 4, 7. Ojo importante, este es un error típico. No va así, va al revés. La x del punto con la x y la y del punto con la y. Es decir, aquí va el 4 y aquí va el 7. Y la pendiente simplemente la copio aquí como coeficiente. Esta era mi respuesta antes, esta es mi respuesta ahora. ¿Y lo tengo que dejar así o lo tengo que pasar a forma general? Depende de lo que diga el enunciado del ejercicio. Haré lo que diga el enunciado del ejercicio. Bien, y por último, me he dejado una línea en blanco para decir una última cosa. A veces, en vez de la pendiente, me darán alfa, el ángulo. Bueno, pues entonces lo único que hago es coger la calculadora y decir que m es igual a tangente de alfa. Bien, todo esto solo lo podemos aclarar con más ejercicios, así que es vuestro turno de intentarlo y repasamos en la siguiente clase. Ánimo y a trabajar duro.